introducir el capítulo de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar, o sea, hoy hemos hecho una entrevista, ¿vale?, a una persona que padece una enfermedad. Y muchas veces, o sea, lo que quería empezar a decir es, ¿cuántas veces hemos dicho no existen enfermedades sino enfermos? Los enfermos no son estadísticas, no hay que tratar a una persona o te van a diagnosticar algo y lo vas a tener que ver como una sentencia de muerte, no todos los ictus van a ser iguales. Bueno, pues eso es lo que sucede hoy, porque hoy tenemos la suerte de contar con Juan, que es natural de León. Juan estudió una ingeniería y trabajó como tal hasta hace unos 10 años más o menos, hasta que una enfermedad conocida como atrofia multisistémica llegó a su vida. ¿Por qué digo que...? Bueno, ahora le conoceremos a Juan y sabremos el porqué de esta introducción y del decir que al final no somos las personas, no somos estadísticas. Entonces, voy a empezar un poco diciendo que es la atrofia multisistémica para que también nos situemos un poco en contexto porque... un poco en el capítulo y sepamos pues la importancia que tiene, yo creo, que esta entrevista. La atrofia multisistémica es una enfermedad neurodegenerativa de aparición en edad adulta y esporádica, ¿vale? Se clasifica esta enfermedad, hay como dos variantes, es la atrofia multisistémica cerebelosa y la parkinsoniana. Entonces, ¿qué significa esto? Que está la variante cerebelosa y la parkinsoniana. Pues que las personas que sufran la parkinsoniana, bueno, hay que tener en cuenta que al final estas pueden converger. O sea, no significa que si tienes parkinsoniana solo vas a tener síntomas de Parkinson. ¿Vale? Cuando la variante parkinsoniana significa que el rasgo predominante son características parkinsonianas. ¿Y a qué nos referimos con características parkinsonianas? Pues a la rigidez articular, bradicinesia, que es lentitud en el movimiento, inestabilidad y temblor postural en sacudidas. Y los síntomas cerebelosos van a ser pues ataxia, dismetría, disdiadococinesia, mala coordinación y movimientos, lo reconozco así de simple. Movimientos oculares rápidos. Mira, la disdiadococinesia es la incapacidad de realizar movimientos rápidos y alternantes. Rítmicos. Ah, vale. La prueba que pasamos nosotros es hacer así. Vale, sí. O sea, hacer este movimiento. Sí. ¿Y cómo has dicho que es? Disdiadococinesia. Chicas, primera noticia, no lo sabía. Bueno, y la dismetría también la pasamos, que son incapaces, por ejemplo, ponte el dedo en la nariz, yo me lo pongo. Un paciente que tiene con dismetría, los ojos cerrados. En plan, hace como hace así, ¿dónde está la nariz? Pues no llega o ni siquiera puede tocarse la nariz, ¿vale? Es una falta de precisión en el movimiento. Entonces, bueno, estos síntomas pueden converger, puede empezar con la variante parkinsoniana y acabar con síntomas cerebelosos. Y aparte de esto hay muchísimos otros síntomas. Por ejemplo, uno de los más característicos también es la hipotensión ortostática, que es... Bueno, ¿no sabes lo que es? Yo, o sea, prefiero que lo expliques. Es una bajada de la presión, o sea, cuando están acostados y de repente se sientan o se ponen de pie, la tensión les baja rápidamente y les produce, en los casos más extremos, síncopes, o sea, que se desmayan. O sea, son el típico mareíto de me he levantado demasiado rápido, pero llevado al extremo. Exacto, y en ocasiones pueden incluso llegar a desmayarse. Ostras. Entonces, claro, es un gran problema esto, la verdad. Vale, sí. Luego también, pues, disfunciones genitourinarias y ya cuando... disfunciones sexuales, y ya cuando la enfermedad llega a estar más avanzada, disartria y disfagia, que al final la neumonía por aspiración suele ser una de las principales causas de muerte. Jolines. Que disartria se refiere a la dificultad para articular palabras. Sí, para articular palabras. Y la disfagia para tragar. Refiriéndose al tragar. Sí, al final. Exacto. Bueno, la epidemiología es poco conocida, se trata de una enfermedad rara. En el 2020, en la asociación Scheidrager, que es la asociación de atrofia multisistémica, habían 52 personas, pacientes inscritos. No 52 en toda España, no significa que en España haya 52, pero en la asociación hay 52 inscritos, que esto nos puede hacer ver una imagen general de lo que es la enfermedad, que es una enfermedad rara, poco conocida. Vale. Y además la media de supervivencia se encuentra entre los 7 y 9 años. Es una enfermedad, la verdad, que de progresión rápida. O sea, desde el diagnóstico, digamos que la evolución sigue su curso unos 7 o 9 años. Es como la media de supervivencia. Entonces, claro, aquí quería yo entrar y hacer un toque de atención, pues sí, a los médicos, porque muchas veces te diagnostican y tú ves en internet y dices 7 años de vida, me voy a morir de aquí a nada. Y hoy tenemos el caso de Juan. Claro, que no es diagnóstico sentencia. Exacto, y él, bueno, ahora nos lo explicará un poco. Él hace 10 años que le diagnosticaron, como he dicho antes. Y, 10 años, o ya ha superado la media. Y ahora él nos va a contar un poco pues cómo está y tal, qué es lo que hace.
Y nada, como al final es de León y nosotros grabamos en Albacete, es imposible que venga aquí. Ojalá estuviese aquí con nosotros y pudiésemos La verdad es que hablar sí, más claro. cara a cara. Sí. Pero le hemos tenido que hacer a él las preguntas. Él nos ha mandado un audio, o sea, un audio, no, un vídeo suyo respondiéndolas, y ahora mismo pues... Sí, pues si queréis, por ejemplo, podemos empezar a ir diciendo las preguntas más o menos que le fuimos haciendo. Por ejemplo, en primer lugar, es verdad que lo primero que queríamos y lo primero que nos planteamos cuando planteamos hablar con él era pues preguntarle cuáles fueron todos los síntomas, porque antes de saber el diagnóstico normalmente te empiezas a notar alguna molestia, alguna cosa, incomodidad en algo, y entonces cuáles eran aquellos síntomas que él empezó a detectar por los que fue al médico a pedir opinión. Así que, bueno, pues a ver qué es lo que nos contestó. Pues lo que pasó es que yo en el 2009 sufro un infarto y para mejorar pues todo el tema cardíaco, etcétera, lo que me dice mi cardiólogo es, bueno, pues camine usted a un ritmo bueno, de forma que el corazón pues vaya ejercitándose. Y justamente eso es lo que hago, ¿no? Yo empiezo a caminar cada vez un poco más, hasta que, bueno, pues soy capaz de caminar sin llegar a ahogarme, sin llegar a cansarme, pues alrededor de como 1 hora, más o menos, allá a buen ritmo. Y más o menos a los 2 años, pues empiezo a notar que me duele la cadera, sobre todo la cadera derecha, y como que las piernas como que me fallan, como que tengo, no sé cómo decirlo, como que si me fuera a caer, como si no me sujetaran bien las piernas, ¿no? Yo se lo comento al médico porque esto, bueno, pues yo lo que pensé es que tenía un problema de cadera y el médico lo que me dijo es que tenía pinta de ser más un problema de hernia discal en las lumbares. Y bueno, pues empezó, digamos, la carrera por el diagnóstico. Ostras, pero qué interesante esto, ¿no? Lo que nos cuenta, porque al final a partir de una problemática, ¿no? De darle solución, que era el caminar, de pronto empieza a notar bueno, Y empieza lo que es la carrera para buscar el diagnóstico, que sí que es verdad que en este tipo de patologías es muy complicado tener un diagnóstico inicial certero de, Porque no hay es una que prueba específica. te fallan las piernas, tienes atrofia multisistémica. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, sobre todo la variante parkinsoniana, que inicialmente el diagnóstico es usted tiene Parkinson. Entonces les medican con levodopa, que es el medicamento para el Parkinson. Entonces empiezan a ver que ese medicamento no hace la función que debería hacer, porque cuando en un parkinsonismo la levodopa tiene un papel importante, en los primeros años los síntomas son mínimos gracias a este fármaco, y entonces los médicos empiezan a ver que, ostra, pues resulta que para ser joven como eres tú, por ejemplo, algunos casos, para ser tan joven como eres tú y estar tomándote este medicamento no está haciendo el efecto que debería. Entonces, muchas veces empiezan con un diagnóstico y a lo mejor a los 4 años el diagnóstico es totalmente diferente y te dicen, no, pues no te tomes no te tomes esto que te estabas tomando, es otra cosa. Es nada, porque no hay. Además es que no beneficia tampoco, quiero decir. A ver, hay algunos... En la variante parkinsoniana hay algunos que los primeros años algo de efecto les hace, pero no el deseado. Ya, claro, imagino que no como si fuese la problemática para la que están creados, evidentemente. Vale. Bueno, pues es verdad que la segunda de las preguntas está relacionada con esto, con el diagnóstico, más que nada porque cuando una persona, lo que hemos dicho, al final hay una serie de diagnósticos que tienen más nombre o que son más frecuentes cuando nos los dicen, pero en caso de este tipo de enfermedades que son más desconocidas y tal, bueno, pues imaginábamos que para él tuvo que ser un poco... Bueno, básicamente queríamos saber cómo él lo recibió, el diagnóstico, y digamos si conocía esta problemática o qué le tocó hacer para conocerla. A ver qué nos dijo Juan. Aunque yo tuve suerte y me diagnosticaron efectivamente que tenía atrofia multisistémica en muy poco tiempo, mi primer diagnóstico, como suele ser habitual, por otro lado, no fue de atrofia multisistémica, ¿vale?
Mi primer diagnóstico fue de una ataxia idiopática del adulto. Es decir, una ataxia que no tenía ningún inicio en nada conocido a nivel cromosómico, y que, bueno, pues la tenía yo solo. Sí que tengo claro, porque, bueno, pues uno es capaz de sumar uno y uno, ¿no? De que en principio cuando me ingresó el neurólogo para hacerme las pruebas, que bueno, os podéis imaginar que me hizo juliadas todas las que se os pueden ocurrir, unas pocas más. Pues cuando me ingresó, en realidad lo que andaban buscando era un problema de un cáncer de pulmón. ¿Por qué? Bueno, pues porque el médico lo que quería era precisamente, digamos, descartar ese problema, porque las ataxias suelen ser unos síntomas secundarios a este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, cuando ya vieron que no era un cáncer lo que yo tenía, bueno, pues estaba claro que lo que tenía era una ataxia. Y me dijeron que había que estudiar más, que me iban a mandar a Valdecilla y tal. Pero el primer golpe lo recibí ahí. Ese primer golpe no fue de ser de AMS directamente, sino una ataxia esporádica del adulto. Eso es lo que me dijeron. ¿Cuál fue mi reacción? Pues, porque claro, lo primero que te dicen es, esto es una enfermedad que es neurodegenerativa, es decir, usted va a ir poco a poco perdiendo, pues digamos, su capacidad por lo menos de estar de pie. Y va a tener problemas de coordinación, va a tener problemas de equilibrio, principalmente. Porque los primeros síntomas que yo presentaba, pues como veis, eran síntomas cerebelosos, es decir, equilibrio y coordinación, precisamente. De aquella ya también empezaba a tener un poco de disartria, que bueno, pues de vez en cuando sale, ahora no, espero que no salga. ¿Cuál es mi reacción? Pues mi reacción es de hundirme en la miseria. Recuerdo que cuando me lo dijeron, pues me dijeron que me tenían que hacer una punción lumbar, con lo cual me tuve que poner en una posición fetal. Bueno, ya sabéis cómo es eso. Y cuando después de 3/4 de hora de hacerme la punción, o sea, que es lo que dura más o menos una punción lumbar, marcharon la doctora y su compañía, yo me quedé en esa posición fetal, llorando como un niño. 48 años de señor fuerte y alto y más o menos corpulento, llorando como un niño. Eso me duró más o menos como un día y medio. No quería ver a nadie, no quería comer, no quería nada. Porque, bueno, pues al final, que te digan que tienes una enfermedad que es incurable y que no hay nada que hacer, porque yo lo primero que le pregunté al médico es, muy bien, tengo una enfermedad, no pasa nada, ¿qué hay que hacer para salir de ella? Yo he tenido un infarto y caminando he conseguido superarlo, ¿qué hay que hacer ahora? Y su contestación fue la peor contestación que puede recibir un enfermo nunca: nada, vida normal. Yo digo,
Eso supuso que yo, que soy una persona luchadora, siempre lo he sido, o por lo menos me tengo por ello, supuso para mí que me hundí en la miseria durante un día y medio y estuve, bueno, pues yo creo que el río Bernesga, que es el río que pasa por León y que es prácticamente un riachuelo, creció de volumen solamente con todo lo que este enfermo lloró. Lo que comentábamos antes, que aunque él tuvo suerte de que le diagnosticaron relativamente pronto con atrofia multisistémica, antes de eso, cuando le dijeron que tenía ataxia idiopática, o sea, básicamente que Idiopático quiere decir no te han dicho sabemos nada de dónde viene. Exacto. Idiopática, o sea, es la palabra cajón desastre de no sabemos dónde viene. Le ponen nada. nombre a algo, pero que literalmente te están Exacto, diciendo, mira, no es el síntoma que tienes sin una causa identificable como tal. Y también quisieron descartar el cáncer de pulmón, o sea que entiendo que ahí también pasó una serie de pruebas. Una serie de pruebas súper duras, que a lo mejor es lo que estaba diciendo él después, que él a lo mejor en el momento pensaría, ostras, cáncer de pulmón, vale, pues tratamiento. Hay tratamiento, ¿no? exacto. Pero luego te dan el diagnóstico de verdad de atrofia multisistémica y claro, ¿cómo te lo tomas? Porque te dicen, mira, esto no tiene cura, ¿qué hacemos ahora? Y claro, para pues, mí esto me parece algo, me impacta muchísimo, pero porque también me ha hecho como reflexionar algo que muchas veces hemos dicho y que tú lo has dicho al principio. Al final, la información que se da por parte del el especialista respecto a tu enfermedad es brutal. El cambio en la manera en la que te lo explica. Sí. Una manera, aunque evidentemente las estadísticas te están diciendo que hay una probabilidad, hay un esto, hay un otro, y hay que preparar a la persona para que eso sea así. Pero creo, ¿no?, que al final decir no se puede hacer absolutamente nada, me parece que es algo que estás negando la posibilidad de... No estamos hablando de alternativas médicas, no estamos hablando de alternativas farmacológicas, estamos hablando que, bueno, no sé, creo que él, por ejemplo, demuestra y nos va a contar, ¿no?, porque por lo que creo por donde va a ir la entrevista, él nos va a contar que hay muchas opciones y muchas alternativas de intervención. Exacto. Y nosotras que hacemos mucha hincapié también en el cómo los sanitarios te comunican las cosas y digamos, Irene muchas veces ha comentado el tema vínculo terapeuta-paciente, que nosotros le damos muchísima importancia, por eso precisamente le hemos querido preguntar también a él si en su día le comunicaron el diagnóstico, o sea, la persona que le comunicó el diagnóstico tuvo una actitud cercana y fue empático con él, y a ver cómo él lo recordaba, ¿no? A ver cómo... Me preguntáis que si en este caso fue una doctora, podría haber sido cualquiera, ¿eh? Que si la persona que me lo comunicó fue empática conmigo, en absoluto. En absoluto. Fue, yo creo que total y absolutamente fría, o sea, no he visto, yo creo que ni siquiera se le cambió la expresión de la cara. Estaba dando una noticia grave y no se le movió ni un músculo de la cara. Quizá porque ya estuviera acostumbrada a dar esas noticias y otras peores. Eso también es verdad. Pero lo que sí que se debería tener en cuenta son, primero, pues que estás tratando con una persona, que le estás dando a una persona un diagnóstico especialmente grave y que quizás sea necesario pues simplemente con echarle un poco la mano por el hombro y decirle pues vamos a estar aquí contigo, te vamos a acompañar, no sé, 20.000 cosas. Primero eso. Y segundo, decir, bueno, pues no decir simplemente la noticia, sino se puede acompañar de otras muchas cosas. Por ejemplo, está seguro, o sea, yo luego supe que todo ese proceso que pasé de día y medio, de no sé cuántos, de no sé qué, y fue poco, se llama
proceso de luto. Obviamente uno, cuando le da una noticia así, pues nota que ha perdido algo y que tiene que pasar, pues eso, un proceso de luto. A lo mejor era interesante que esa noticia estuviera acompañada por la atención de un psicólogo. ¿Por qué no? Además, yo estaba en un hospital, un sitio en el que se supone que esos tipos de medios están y existen. Y desde luego, si hay posibilidades de cualquier otra cosa, quiero decir, de hacer cualquier otra cosa y tal, pues el médico yo creo que tiene el deber de saberlo. Porque ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que, bueno, pues mi mujer y yo estuvimos mirando en internet y tuvimos claro dos cosas. Una, que diagnósticos de este tipo, pues siempre el protocolo, lo que dice, el protocolo médico, lo que dice es que inmediatamente se manda al diagnosticado, se le manda a rehabilitación. Y se le manda también a apoyo psicológico. ¿Y por qué digo esto? Porque en rehabilitación encontré pues esa persona de apoyo que ha sido siempre mi persona de apoyo, que es mi médico de cabecera, mi médica de cabecera, a la que, bueno, pues habría que ponerle un monumento directamente. Porque ella sí que me dijo, no, efectivamente, tienes una enfermedad que va degenerativa, que va a ir a peor, que va a ir no sé qué, pero todo lo que vaya, toda la velocidad que coja, todo lo que vayas perdiendo depende de lo que tú hagas. Y depende de que hagas o no hagas ejercicio y que vayas descubriendo cosas que te pueden ayudar en lo que vaya surgiendo. Y a eso nos vamos a dedicar. Yo no te puedo poner rehabilitación todos los días de tu vida de aquí hasta que te mueras. Eso es contraproducente. Pero sí que te puedo decir una serie de ejercicios que puedes hacer y que te van a venir bien porque van a trabajar con esos problemas que tú tienes. Primero. Y luego, cuando necesites una determinada intervención por parte de rehabilitación, pues logopedia, alguna rehabilitación en concreto, pues la vamos a hacer, obviamente. Eso es dar un diagnóstico y dar esperanza, sobre todo, que es algo que se les olvida dar a muchos médicos, esperanza. La medicina no solamente es... La medicina... Sonó el teléfono. La medicina no solamente es diagnosticar y dar pastillas. La medicina en muchos de los casos es acompañar, sobre todo en este tipo de casos. Yo entiendo que es acompañar, escuchar y saber comprender al enfermo. Porque bastante tiene el enfermo con lo que tiene. Y entonces, bueno, pues a lo mejor resulta que el médico tiene que tener un poco más de espíritu humano y no estar basado simplemente en números y en moléculas y en células que se mueven en nuestro cuerpo. Pues es que realmente ahí está la clave de todo, el cómo te comunican el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Te lo pueden comunicar como, mira, tienes una enfermedad neurodegenerativa, no hay nada que hacer. Y ahí tú te vienes abajo y porque realmente no saben, yo creo que los médicos no llegan a saber el papel tan importante que tienen, porque Dios. Lo que dice un médico es que va a misa. Y ese diagnóstico inicial no solo es que le va a influir en ese momento, es que
esas palabras se les van a quedar grabadas en la mente y por mucho que pueda haber otras alternativas, siempre van a tener bueno, no, porque el médico me ha dicho esto. Y Sí, por mucho que otra exacto. gente le intente hacer cambiar de idea, o sea, vale, tenemos una enfermedad neurodegenerativa, hay que decir la verdad, no puedes engañar al paciente y decirle, no, tranquilo, que no pasa nada, que vas a estar igual siempre. Hay que No, ser para realista. nada. Hay que ser realista, pero decirle, mira, hay otras alternativas, podemos hacer que vaya frenando. Cuando tú tienes una enfermedad neurodegenerativa, no eres un sujeto al que es el que tiene una enfermedad y se va muriendo y la enfermedad le va matando. Tú eres un sujeto activo dentro de esa enfermedad. O sea, tú puedes Actuar. O sea, no Tú tienes puedes que ir ralentizar, digamos, dejándote, todo lo no que tú tienes que ir hagas, dejándote exacto. morir. Evidentemente no va a hacer que la enfermedad frene, pero lo que sí que puede hacer es ralentizarla. Exacto. Y Ir si tú haciendo- sabes, bueno, podemos hacer cosas por ralentizarla, porque vaya más poco a poco. Esa persona va a intentar, en muchas ocasiones, hay otras en las que no, buscar otras opciones. Mira, pues hay este centro, puedes hacer ejercicio X que te vendrá muy bien. Y eso realmente muchas veces van a hacer caso. Si no, vienen a lo mejor a sesión pacientes que dicen, es que ¿para qué voy a hacerlo? Si Sin ya me ha dicho el ganas. médico que me voy a morir de esto, ¿para qué voy a hacerlo si es que no me va a servir para nada? Y Totalmente. ya esas palabras resuenan tanto en la cabeza durante tanto tiempo que es imposible que a una fisioterapeuta le hagan caso si el médico, que es la estrella, ha dicho que no hay nada que hacer. Exacto. Habría Y que Juan concienciar. como bien ha dicho, tuvo la suerte de encontrar luego a la médica de cabecera, si no me equivoco, Sí. que sí que le dio ese rayito de luz de decir, es que esto en gran parte sí tienes esta enfermedad, pero también depende de ti, en lo que tú hagas. Entonces, esta evolución va a depender de cómo tú te muevas y cómo actuemos frente a esto. Entonces, entiendo que le dio algunas pautas de rehabilitación en lo que costaba logopedia, y entiendo que también otras áreas. Y Juan, lo bueno es que tiene esa fuerza de voluntad y aparte entiendo que la rehabilitación logopédica, él canta. Entonces él tenía esa parte de su propia rehabilitación, ¿no? Entonces le hemos querido también preguntar por ese lado si nos quería contar un poquito sobre cómo era ese trabajo desde logopedia y cómo le ha beneficiado a él las clases de canto que ha hecho. Por supuesto que el trabajo logopédico es muy importante. De hecho, yo empecé a hacer trabajo logopédico con la Seguridad Social por problemas de disartria. Eso lo que me dio fue, o lo que hicimos, o lo que trabajamos, fue trucos para que no se note tanto esa disartria y ese, me parece que se llama habla escandida, cuando uno empieza a separar las sílabas porque no coordina bien. Yo tengo la suerte de que solo de vez en cuando aparece lo que yo digo mi hermano tontito, es decir, cuando empiezo con ese habla escandida, a tropezar en las sílabas, etcétera, etcétera. Pero el gran problema que tuve es que, bueno, pues yo empecé a cantar canto moderno, rock, soy rockero, no lo puedo evitar. Y empecé a cantar para evitar precisamente eso, porque me dijeron que cantar podía ser un buen ejercicio para evitar el habla escandida. De la misma forma que un tartamudo no tartamudea cuando canta. Y entonces empecé a cantar por eso, algo que cada vez me gusta más y disfruto haciendo. ¿Qué ocurrió? Que al cabo de curso y medio, más o menos, mi voz empezó a disminuir. Empezó a disminuir y yo lo primero que pensé es que tenía un nódulo en la garganta. Lógico, nunca había cantado, estaba haciendo esfuerzo con ella, porque cantar supone ejercitar la voz. Con lo cual, bueno, pues uno piensa lo peor.
me voy al otorrino, el otorrino me dice que no me ve nada, y bueno, pues yo, esa evolución de que voy perdiendo voz y de que voy perdiendo capacidad de llegar a las notas altas, continúa. Vuelvo al otorrino, me vuelve a mirar la garganta con una sonda que te meten por la nariz y me dice que no tengo nada, que físicamente mis cuerdas vocales están como las de un chaval. Total, que lo que me dice es, mira, yo lo que te aconsejo es que vayas a un logopeda. Y bueno, me fui a un logopeda, me fui a una gran logopeda, es decir, a la que le conté lo que me pasaba y empezamos a trabajar y poco a poco fuimos consiguiendo que mi voz sonara y que fuera la mía. Y ella se puso en coordinación con otra gran profesional, una gran cantante y una gran profesora como es mi profesora. Desde aquí le doy un besazo enorme a mi querida Ruth. ¿Qué pasa? Que entre lo que trabajo con Ruth en las clases de canto moderno y lo que trabajo con Laura, otro besito para Laura, en las sesiones de logopedia, simplemente el curso pasado, sin ir más lejos, conseguí subir y casi alcanzar el registro de un tenor, que nunca lo había alcanzado ni en mis mejores momentos. Y eso, bueno, pues se lo debo a ese trabajo de logopedia y junto con mi profesora de canto. Cuando le pregunté al neurólogo lo que me pasaba, me dijo que el problema es que las cuerdas vocales son músculos voluntarios y todo lo que signifique músculo voluntario está afectado por la parte cerebelosa de la AMS. Y que lo que me recomendaba es que siguiera con ese trabajo tanto de logopeda como de canto. Y aquí estoy, cantando cuando puedo, intentando conectar con el poco público que de vez en cuando tenemos en los conciertos y pasándomelo en grande, y además luchando de alguna manera contra uno de los síntomas, de los efectos de esta estupenda enfermedad que se llama atrofia multisistema. A mí me está alucinando solamente pensar los años de evolución que lleva, que Eso ya ha estaba roto con la pensando yo. media y la calidad de voz que tiene. Eso estaba pensando, digo, es que solo hace falta escucharle, que le diagnosticaron en 2009, si no recuerdo mal. Hace 10 años. Y él ha seguido trabajando y cantando, y cómo se le escucha ahora, que tú no dirías que... Totalmente. Que tiene atrofia multisistémica. Exacto. Porque esta no es la realidad muchas veces. Y eso también yo creo que es una lección para nosotras como terapeutas, que muchas veces también tenemos el fallo de decir, ostra, pues es Asumir. que es neurodegenerativa, es que va a ir a menos. No tiene por qué ir a menos. Asumir que una neurodegenerativa no hay nada que hacer es de verdad un completísimo error. Al contrario, hay muchísimo que trabajar, muchísimo que ralentizar. Tú sabes que vas contracorriente, pero es tanta la creatividad que puedes hacer para intentar innovar todo aquello que creas que puede beneficiar. Hay que probarlo, ¿qué más da? Se prueba, para adelante. Y no solo ralentizar, sino también mejorar, que como él ha dicho, consiguió llegar a notas que no había llegado nunca. Es Claro. que esa es la cuestión, no es que vayas a menos, es que en este caso Has ha conseguido ido a mejorar. más, Ha que no mejorado. significa que siempre vaya a pasar eso, pero ostra, pues mira, es una lección que al médico que le dio el primer diagnóstico, pues yo creo que si ahora mismo Habría estuviese que tocarle. escuchándolo, Sí. no diría lo mismo, Exacto. ¿no? Siguiendo con la
pregunta es que una de las cosas que más nos ha interesado de Juan es que practica tai chi también. Es que es maravilloso Entonces, esto. queríamos saber un poco o sea, si él cree que el tai chi ha podido tener algo que ver con la evolución que ha tenido con los síntomas y con la evolución La de parte la motora, ¿no? enfermedad. Digamos, la parte Exacto. más de coordinación. Me preguntáis por el Tai Chi y bueno, efectivamente para mí el Tai Chi no solamente ha supuesto un cambio con respecto a la forma de mirar la enfermedad, sino un cambio en mi vida. Esta estupenda médico de la que os hablé, esta especialista en rehabilitación, Elena, otro vecino para Elena, lo que me dijo es, mira, tú puedes hacer que la enfermedad vaya más lenta, practicando alguna disciplina deportiva de las que yo te voy a decir. En la lista estaba encabezada por el Qigong y el Tai Chi. Y bueno, pues me decidí a practicar Tai Chi porque desconocía el Qigong, no por otra cosa. Luego me di cuenta que al final Tai Chi y Qigong es prácticamente lo mismo. Recuerdo que cuando fui a empezar con mi primer maestro, Juan, se llamaba igual que yo, se llama igual que yo, lo primero que me dijo es, bueno, pues que tenía que mantener, el Tai Chi tiene sus reglas, sus historias, y una de las cosas que me dijo es que, bueno, pues tenía que mantener las rodillas no bloqueadas, sino dobladas. Eso bajaba mi postura, mi centro de gravedad, me hacía tener un mejor equilibrio y además, como dijo él, cuando te caes de más bajo. Entonces ese es el espíritu del Tai Chi. Y es lo que me ha servido a mí, pues primero para físicamente encontrarme mejor. El Tai Chi te ayuda a que, bueno, pues controles de alguna manera tu forma de andar y tengas menos problemas de caída. Maneja el equilibrio. Tai Chi te agarra, hace que te agarres a la tierra como si tuvieras raíces. Obviamente hacer una tabla de Tai Chi, se llaman formas, supone un esfuerzo por coordinar los movimientos de los brazos, los movimientos de las piernas, los movimientos de la cadera, de la cintura, de la cabeza, todo tiene que estar coordinado en el Tai Chi y tiene una determinada secuencia ese movimiento. Los que han practicado Tai Chi conmigo saben que se lo he dicho más de una vez, lo de las 8 estrellas del Tai Chi. Pero además no es solamente eso, como resulta que practicando Tai Chi te encuentras mejor físicamente, mentalmente lo que eso te produce, o por lo menos a mí me produce, es la sensación de que tienes una herramienta para pelear contra la enfermedad, que es lo mejor que te pueda pasar cuando estás enfermo. Es decir, cuando me di cuenta de eso, dejé de tener la pistola del AMS en mi sien
para ponerle en la sien de la AMS mi pistola del Tai Chi. Es el arma con el que yo apunto a la AMS y digo, quieto parado, que aquí el que manda soy yo. Y el que pone las reglas para que tú avances soy yo. Tú avanzas lo que puedas mientras yo te deje. No es al revés. No soy yo el que me deterioro por ti, sino eres tú la que no puedes avanzar porque yo no te dejo. Pero eso no ocurre solo con el Tai Chi. Me di cuenta que ocurría o que podía ocurrir con otras cosas. No, mi voz no se hace más débil por el AMS porque yo no le dejo a la AMS que lo haga porque canto. Que se joda el AMS. Es así de fácil. ¿Sabes? No es solamente que te venga bien todas estas cosas físicamente, que es lo más importante, digamos, sino que es que te viene bien mentalmente. Tú eres ahora quien tiene el control, no la AMS. Esa es la diferencia. Wow. Qué importante lo que acaba de decir Juan de cómo le ha dado el Tai Chi las herramientas para él sentirse súper fuerte y decir, o sea, las riendas las tengo yo, no las tiene la enfermedad. O sea, aparte de que no es práctico Tai Chi, el Tai Chi hay evidencia científica constatada de que es bueno para enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y puede ser también atrofia multisistémica. Yo creo que, bueno, y tú que encima que eres psicóloga y que encima yo creo que esta manera de ver las cosas, tú estás muy familiarizada con ellas, ¿no? A mí me encanta, además todo lo que viene a ser todo lo que tenga que ver con la medicina oriental y demás también ayuda mogollón, pero es cierto que a mí me encanta esa visión de empoderamiento que él está sintiendo. Sobre todo eso, es el poder sentirte agente activo de mi proceso también. Es como yo, no sé, esta visión que él está planteando sobre la mesa me ha parecido tan interesante y tan necesaria, decir, avanzas lo que yo te permita. Yo voy a ir a tope para ponerte lo más difícil. Al final es lo que hacemos también. O sea, a las personas que ayudamos cuando tienen una neurodegenerativa, se trata de eso, de ponerle trabas al avance. Entonces, jolín, contar con todas estas estrategias y con todas estas herramientas que pues puedan ser un poco desconocidas, porque a lo mejor el Tai Chi, la verdad, no se utiliza en general, no. Pero es una estrategia buenísima. De hecho, lo que dices tú, ya hay evidencia. Pues me parece que a nivel de empoderamiento personal es brutal la manera en la que enfocas este problema. Y lo mucho que puede ayudar a personas que estén sufriendo esta enfermedad o enfermedades... O otras parecidas. Exacto. Que vean totalmente. Que pues, testimonios como los de Juan que le ayudan a sentirse bien. Exacto. Realmente. Exacto. Así que ante un primer diagnóstico ya no te quedas con la idea de no se puede hacer nada. Hay idea de sí que se pueden hacer cosas. Voy a ralentizarla todo lo que pueda. Exacto. Ya está. Es lo máximo que puedo hacer, pues voy a por ello, ¿no? Y ya está. Exacto. Sí. Y además del Tai Chi también le hemos querido preguntar a Juan si como él sabemos que se ha intentado mantener activo y en forma y con energía, si había alguna otra terapia que le ha ayudado a sobrellevar la situación que esté realizando él. ¿Qué otras terapias digo? Terapias. No son terapias, son simplemente... bueno, pues cosas que yo he visto que me permiten seguir adelante. Obviamente lo que hemos dicho, el Tai Chi sobre todo, el Tai Chi ha sido mi herramienta principal de todo esto. Con el canto peleo por mi voz, con el AMS y le digo, pues eso, lo siento, pero aquí el que manda soy yo. Pero hay otras miles de cosas. Yo escribo. Y podría escribir con el ordenador, pero resulta que escribo a mano como Cervantes en
en su época. ¿Por qué? Porque otro de los problemas asociados a la AMS es el problema de la motricidad fina, sobre todo en las manos. Eso también hice en su momento terapia ocupacional, que es de lo que trata este tipo de problemas, ¿no? Y de la terapia ocupacional aprendí un montón. Por ejemplo, esto, que se puede escribir y así, digamos, ejercitar esa motricidad fina. Pero no solamente eso, yo tomo mucha medicación, porque tomo la medicación correspondiente a una persona que ha tenido un infarto y además la medicación correspondiente a la AMS y tal, ¿no? Con lo cual tomo muchísima medicación. Podría hacer que todas las semanas la farmacia me diera un panel, una panoplia con las pastillas que tengo que tomar cada día, por la mañana, a mediodía, por la noche, antes de ir a cama, etcétera, etcétera. Eso lo podría hacer. De hecho, la farmacia me lo ha ofrecido, la farmacia a la que voy habitualmente me lo ha ofrecido. Pero una de las cosas que hacíamos en terapia ocupacional era, que a mí me molestaba un montón porque es un coñazo marinero, era coger grano a grano de arroz de un sitio y llevarlo a otro. Ese movimiento y ese... ¿Qué ocurre? Que si yo me pongo todas las semanas esa panoplia, me la hago yo, primero tengo que forzar los blisters en los que vienen los medicamentos, que hay algunos que tela marinera, están pensados para gente que tiene problemas de movilidad fina, de motricidad fina. O sea, fijo, los farmacéuticos hablan mucho de farmacia, pero de rehabilitación y de cosas de estas, pues cero pelotero. Primero eso, luego además tengo que colocarlas. Y hay pastillinas que son así de pequeñas y que además las tengo que partir por la mitad y que las tengo que hacer a mano. Eso significa que yo todas las semanas estoy haciendo el mismo trabajo que hacía con los granos de arroz en la terapia ocupacional, pues lo estoy haciendo, pero para ponerme mis medicamentos. Y un montón de cosas de ese estilo, pues medito de vez en cuando, o sea, me pongo música relajada e intento relajarme. Eso también te da un poco de tranquilidad, de tal. ¿Que llamas a eso terapias alternativas? Pues yo no le llamo terapias alternativas. Yo le llamo meter la lucha contra el AMS en mi vida. No dejar que el AMS me gane, sino ganarle yo a él, partido a partido, momento a momento, como, por cierto, soy de Atleti, como dice el gran Cholo Simeone. Y esto es así. Esta pelea se gana partido a partido, día a día, minuto a minuto, peleando. ¿A eso le llamas terapias alternativas? Bueno, yo le llamo vivir. Esto por Madre favor, mía, va a ser yo un es que corto. Es estoy- maravilloso esto, Sí, ¿eh? Yo estoy alucinando porque además ha nombrado como este es el paciente perfecto, ha nombrado la psicología, la fisioterapia, la logopedia La y la terapia terapia ocupacional. ocupacional. O sea, un tratamiento transdisciplinar, aparte de también la actitud con la que él se enfrenta a la lucha. O sea, tiene las herramientas necesarias, tiene la mentalidad necesaria y... Madre mía, si es Y que... además la constancia, porque yo entiendo que esta persona, bueno, Juan en este caso, ha tenido seguro días
de encontrarse mal. Fatal, cansado, no querer levantarse, pero la constancia de saber que está haciendo frente a esta problemática y que tiene como un motivo por el que todos los días levantarse y enfrentarse a su malestar. Como no, tengo que ponerle barrera y esto merece más la pena que aguantarme el cansancio. Entonces estoy convencida de que al final es una motivación la que tiene también dentro suya, que le está manteniendo este nivel de constancia, porque al final es un sacrificio, está haciendo muchísimas cosas a la semana, hace muchísimas cosas, entonces... Incluso lo que él ha dicho de las pastillas y tal, muchas veces... cuando tienes este tipo de patologías vas más lento, tienen que ayudarte muchas veces. Desde el principio te ayudan a hacértelo, no es que así vamos más rápido, se cambia, no, venga, te cambio yo que enseguida vas más rápido, para comer, no, venga, que así iremos más rápido. La importancia también de ser tú el sujeto activo de tu vida y dejarte ayudar cuando sea realmente necesario, no Exacto. antes de tiempo. Sí, totalmente. Y ha comentado también cómo se le hacía súper aburrido y un rollo el tema del arroz en la terapia y que no sé qué, y al final resulta que le ha encontrado una aplicación en su día a día, o sea que muchas veces... se puede entender que las personas puedan ver la rehabilitación como a veces un poco rollo y cómo aplico esto, pero que al final todo tiene un porqué y que es muy probable que te esté ayudando. Y además también medita. No, yo me he llevado la mano al pecho directamente porque digo, ay, la meditación, qué maravilla. De la meditación no es bueno, tú sabes más, entiendes más de meditación, el aquí y el ahora, y en este tipo de enfermedades es el aquí y el ahora, no es el, bueno, en un futuro cómo estar en... Yo no sé cómo estaré en 2 años, pero ni lo sabe él, ni lo sé yo tampoco en 2 años. En 2 años nadie sabe cómo vamos a estar, entonces se trata de intentar llevar tu mente a concentrarte en el momento presente, disfrutar del presente, y no solamente disfrutar, esforzarte también en el presente, pero ser consciente que lo estás haciendo por un motivo, con un poder, ¿no?, a nivel personal que te lleva a eso, así que yo feliz, porque sé que todas estas terapias complementarias, alternativas, como que le queramos llamar, estamos convencidas que también están ayudando a todo esto. Entonces, ya por último, ya para terminar, sí que sabemos que el caso de Juan es bastante inspirador, porque a nosotras nos inspira desde antes incluso de conocer todo lo que nos está contando y demás, pero sabíamos un poquito por encima, sabemos que hay otras personas que a lo mejor se estén enfrentando a esta o a otra, digamos. Yo creo que... nada, la última pregunta que le hicimos fue simplemente que si nos querría o habría algo que le querría decir a esas personas que se están enfrentando ahora, es su primer año con el diagnóstico o lleva una carrera con ello, pero bueno, si hay algo que les puede decir para ayudarles, y a ver qué nos cuenta. Consejos. Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? ¿Qué puedo decir como consejos? Pues no sé. Yo creo que esto se puede articular más o menos en 4 factores, en los 4 integrantes de cualquier enfermedad. Por un lado, el enfermo, obviamente el primero. ¿Qué consejo le daría yo al enfermo? Tira para adelante. Tener AMS no significa que vayas a morirte mañana, ni siquiera te vas a morir de esta enfermedad. Pero si tú peleas contra la enfermedad, la gente de tu alrededor va a estar mucho mejor, ¿vale? Entonces, aprieta los dientes y pelea, que hay que pelear. La segunda pata, los médicos. Y yo lo primero que les diría es, señores, no somos números. Aunque junto con lo que yo, con mi nombre, ustedes tengan un expediente con muchos numerijos, no soy un número, soy una persona. Y la medicina, hasta hace bien poco, era una ciencia que estaba a caballo entre la ciencia y la humanidad, y las humanidades. Y hemos perdido esa parte, ¿vale? Otra cosa, pues que revisen las estadísticas. Se las estamos echando abajo. Y me explico. Hasta ahora, el periodo medio de vida era de 7 años, como mucho. Yo llevo 10 y no me voy a morir, ni tengo ganas de hacerlo, de AMS por lo menos. Así que revisen esas estadísticas, por favor.
Y por último, pues yo creo que debería haber un protocolo para todo este tipo de enfermedades, un protocolo que incluyera la rehabilitación y la asistencia psicológica para los enfermos. Es muy importante la asistencia psicológica para los enfermos. Para el resto de sanitarios, logopedas, fisios, etcétera, pues sois los mejores. O sea, sois los únicos de verdad que trabajáis con nosotros y sabéis que somos personas y sabéis nuestros nombres y sabéis lo que nos gusta y que somos del Atleti. Bueno, se ve ayer. Bueno. Pero precisamente por eso yo creo que deberíais ser vosotros los que impulsarais otro tipo de investigación, pues en nuevas, digamos de alguna manera, en nuevas terapias, como puede ser el tai chi, el uso del ejercicio, 20.000 cosas que se nos pueden ocurrir. Por último, a los cuidadores, a las personas que nos cuidan, dos cosas. Por un lado, lo primero que tenéis que hacer es cuidarse de vosotros mismos. Daos tiempo. Dejar a vuestro esposo, esposa, madre, no sé qué, lo que sea, un ratico con un hijo, con un cuñado, con no sé qué, no pasa nada y os puede venir bien para ir a tomar un café, ir a compraros un vestido, yo qué sé, 20.000 cosas que se pueden hacer. No toda la vida tiene que funcionar alrededor de nosotros. Y por otro lado, por favor, no somos niños de 2 años. Somos enfermos, no niños de 2 años. No nos tratéis como un niño. Nosotros somos los que tenemos que, digamos, tratar nuestra enfermedad. Es verdad que hay mucha gente que ya no está con problemas graves, problemas de movilidad, etcétera, y eso lógicamente pues es otra. Pero los que nos movemos, estamos bien, pues no nos hace falta nada. De vez en cuando nos caeremos y bueno, pues si nos ayudáis a levantar, probablemente es lo único que necesitemos, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Ay, qué maravilla, cómo lo has desglosado todo, cómo han encarrilado, digamos, todo ahí en las Sí. 4 vertientes, porque al final es cierto que una enfermedad no afecta solamente a la persona, afecta a absolutamente todo el entorno que trabaja con esa enfermedad y que convive con esa enfermedad. O sea que me parece ideal el enfoque que le da. Es que yo creo que además ha hablado de todo. O sea, no hay Sí. mucho más que aportar porque ha hablado No. de. Es que ha hablado de todo. Del mismo enfermo, de los cuidadores y de los terapeutas. Nada, la verdad es que yo me voy a quedar, digamos, quiero vivir esta entrevista de una manera así como muy, no sé, a nivel personal, como me quedo y la verdad es que me ha encantado, por supuesto, conocer su experiencia, pero me voy a quedar con el efecto que tiene empoderarte a la hora de enfrentarte a una situación en concreto en una enfermedad neurodegenerativa. Creo que conseguir empoderarte y ser conocedor que tienes algo que hacer para combatirla, me parece que es el mejor de los tratamientos posibles, independientemente de cuál sea la estrategia que tú utilices. Habrá personas que conecten con una cosa y otros con otra, pero mientras eso exista, yo me voy a quedar con eso porque creo que es Sí. brillante. Al final, Juan, yo creo que ha ido como conectando diferentes piezas hasta formar lo que es él y lo que es su proceso, cómo lo está siguiendo, porque cojo un poco de todas las cosas al final que son de las que hay que hacer, ¿sabes? Lo que sí que es verdad que también yo, viendo estos vídeos, porque los había visto antes, estaba yo dándole vueltas y también quería decir que, a ver, Juan, o sea, esta no es la realidad de una enfermedad. O sea, lo que hemos visto hoy es la realidad de Juan teniendo Exacto. esta enfermedad. O sea, esta enfermedad a los 10 años no todo el mundo está como Juan. Hay gente a la que a lo mejor ha tenido la mejor actitud que se podía tener y a los 2 años
pues ha tenido que Ha sido estar en mucho silla más de agresiva, ruedas. ¿no? La evolución. Yo creo que este tipo de enfermedades no solo afecta en sí la enfermedad, va a afectar el contexto emocional que tengas en ese momento, el contexto familiar, el contexto económico, el contexto, cómo tú te enfrentes a las situaciones. Al final es algo que no te viene de ahora, sino a lo mejor tú desde pequeño has enfrentado pues las situaciones adversas de una manera diferente. Y por eso es tan importante es- el apoyo psicológico, porque realmente en ese tipo de problemas, ese cambio de enfoque, eso se aborda desde la psicología. Entonces es tan Claro. importante contar con ese apoyo. Y que para otras personas que estén viviendo también algo así y que nadie te está diciendo que no estés haciendo lo suficiente, No. pero que si en algún momento tienes dudas, pues yo creo que escuchar a Juan y ver que él también se ha tenido que buscar la vida, que no ha sido todo así desde el primer momento, pero que sí que hay opciones, yo creo que puede ayudar un montón para otras personas que Nunca estén es viviendo tarde. Ya. esta situación, a decir, ostras, como un poquito de luz al final del túnel, de decir, venga, pues a lo mejor sí que hay opciones y algo sí puede estar en mis manos. Exacto. Y cuando te lo acaban de diagnosticar también es importante que en lugar, mira, de buscar en internet cosas que lo único que van a hacer es que no quiera salir más a la calle, es, pues mira, que se pongan este vídeo. Si les Exacto, diagnostican recomendarlo atrofia y que se lo multisistémica, pongan. Bueno, pues yo creo que ¿qué os Que parece aquí si podemos vamos despidiendo un concluir, poquito el bueno, programa? y agradecer mucho a Juan. Juan. Sí, total. La verdad es que ha sido súper inspirador, ¿eh? Yo creo que va a ayudar a muchas personas que conecten con su historia. incluso a nosotras como terapeutas Sí, también. También, totalmente. exacto. Así que nos que, ha pues, gustado nada. mucho y que un abrazo desde aquí a Juan, muy Sí, grande, total, de parte de total. las tres. Y nada, pues a los que nos estéis escuchando, pues felices de haberos compartido esta experiencia Y nos vemos en el siguiente y ya está. capítulo. Ale, pues, a seguir. Hasta luego.